Muchas gracias a todos. Nuestro siguiente panel lleva el nombre denominado Temas coyunturales y de interés en el transporte de carga. Para ello le pido a la licenciada Brenda Ángeles, abogada en Mejía y Sucesores, nos acompañe aquí al frente. También a Francisco Kim, vicepresidente de la ANTP, nos acompaña aquí adelante. Miguel Hernández, él es perito de contabilidad del Tribunal Superior de Justicia, nos estará acompañando de forma digital. Y también le pido a Patricia Vizcaya, nos acompaña aquí adelante, y Leonardo Gómez, nuestro director. Adelante, Patricia. Pues muy buenas tardes nuevamente. Dentro de los trabajos iniciales de este foro, teníamos y estábamos obligados a considerar un tema coyuntural, como es el nombre de este panel. Y bueno, dentro de los temas que vamos a tratar, es un tema que no solo es coyuntural, es de regulación, es de normatividad, es de tecnología y es de desarrollo empresarial. Y este tema es la nueva requerimiento del complemento de carta aporte que se debe adicionar al CFDI, de ingreso y de traslado. Vamos a hablar de este tema y nos iban a proyectar un QR, a ver si en algún momento puede estar, porque lo que vamos a hacer hoy es presentarles a ustedes un resumen, los conceptos básicos que debemos de conocer del complemento carta aporte. Para ello, pues la ANTP ha estado trabajando, estructuró un grupo de trabajo multidisciplinario porque pues esto no es un tema de una sola disciplina, es algo que hemos estado analizando y desde luego tiene varias aristas. Entonces vamos a iniciar con esto y como ya nos hicieron favor de presentar, va a estar con nosotros Brenda Ángeles Romero, que es abogada en comercio exterior de Casa Aduana, una agencia aduanal que ha estado trabajando con la ANTP en este análisis. Y Miguel Ángel Hernández Yescas, que es socio fundador y director de Ego Consultores, en la parte fiscal. Brenda está en la parte aduanal, él está en la parte fiscal y obviamente en compañía de nuestra querida Pati Vizcaya en la parte jurídica. Es un tema, como decía, de varias aristas. Les pedimos con su celular tomen el código QR para que puedan bajar esta infografía que va a ser la columna vertebral de la conversación de hoy. Les comentaba que este tema de la carta del CFDI carta aporte es un reto que se nos está presentando a la industria y es un reto al cual debemos responder. En el ANTP estuvimos haciendo análisis desde el inicio de cuál era la acción que deberíamos tomar y como usuarios del transporte lo que consideramos que es importantísimo es estar preparados. No sabemos qué rumbo tome. La ANTP ha estado trabajando en conjunto con otras organizaciones, en diálogos con la autoridad de mesas de trabajo, con el SAP, y hemos estado buscando concientizar o sensibilizar a la autoridad de lo que significa este cambio y esta implementación. Significa un reto de comunicación entre todos los socios de la cadena de suministro. No es responsabilidad de solamente una empresa o una organización. Es un trabajo colaborativo que lo mejor que creemos en ANTP es estar preparados y tenerlo implementado para mitigar el impacto que pueda llegar a tener en las empresas. Cada empresa tiene sistemas de gestión diferente, cada cadena de suministro implica diferentes modos de transporte. Esta normatividad está requiriendo la emisión del CFDI con complemento carta aporte para todos los medios de transporte. Y el reto, ahora no queremos con ustedes tocar los temas
a nivel específico, porque para cada empresa representa un reto diferente. Lo que queremos tocar es las partes básicas, lo que usuarios, socios de la cadena de suministro que proveen servicios de transporte deben de estar listos para recibir y proveer información. Hay una corresponsabilidad en la información que debe llevar este documento electrónico o físico, y esa responsabilidad es compartida. En la parte que ustedes estén de la cadena de suministro, un día les va a llegar, les va a tocar la puerta la necesidad de compartir esta información. En donde estés, en donde uses transporte, alguien te va a decir: necesito tu información para confeccionar la carta aporte, el CFDI con complemento carta aporte. Ya sea que tú la tengas que presentar porque es tu responsabilidad hacer el CFDI y con tu PAC proveer la información, o ya sea que seas el que la tiene que proveer. Y cuando la tienes que proveer, tienes que saber qué es la información que vas a dar, porque no es solo ir y captar la información dentro de tu empresa, es hacer categorías, es revisar los catálogos, es revisar la clave que te corresponde, etcétera. Entonces, hay una problemática muy grande que vamos a ir poco a poco comentando a la par de lo que nos dice la carta aporte, y es como usuario ¿qué tenemos que tener? ¿De qué manera tenemos que tener la información lista y clasificada para proveerla al siguiente eslabón en la cadena de suministro? Entonces, para ello, si podemos empezar, quisiera pedirle a Brendita este reto de las partes. Lo que queremos ahorita es hablar de algo básico, desde luego, después de que comente Brenda el reto que significa la implementación para el intercambio de información entre puertos y fronteras. Después vamos a tener a Miguel, que va a entrar en línea porque no pudo estar por acá. En algún momento que ya esté disponible, porque está impartiendo un curso justo de esto, se va a enlazar y nos va a platicar un poco ya de la versión 2.0, qué retos representa para los fiscalistas y para quienes están en contacto por parte de las empresas y con los PACs, que son quienes elaboran el CFDI. Finalmente, bueno, vamos a hacer comentarios acerca de estas estándares tecnológicos que se están presentando. Ya hay organizaciones como AMITI y GS1 que están preparando estándares tecnológicos de intercambio de información a través de EDI para que esta función se pueda realizar de manera eficiente, pero que además pueda ser generadora de eficiencia para otros procesos de la empresa, que este proceso de intercambio de información pueda contener información no solo que cumpla con los requerimientos de la información que viene en los catálogos del CFDI, de las guías de llenado, sino que a lo mejor para el tema de la cadena de suministro también pueda proveer otra información complementaria, y en eso se está trabajando con estas instituciones. Desde luego, no quiero decir que hay empresas que ya estén desarrollando su propio estándar tecnológico de intercambio de información. ¿Por qué? Porque tienen una plataforma, tienen SAP o tienen un TMS en el que ya están funcionando en cierto tipo de ambiente. Entonces, vamos a iniciar a platicar sobre estos puntos básicos, pero también les quiero comentar que en la NTP se está trabajando ya en un manual y obviamente un curso, pero no puede ser un curso general, tiene que haber cursos dirigidos específicamente a empresas. Aquí en estos días hemos tenido la experiencia de alguna empresa socia que maneja materiales peligrosos en recipientes de cantidades limitadas, que decía, bueno, esto está relacionado con la NOM 02 y ahora viene la NOM 011, ¿qué información debo de darle a mi socio en la cadena de suministro que me provee transporte? No es la que tú quieras o la que él quiera pedirte, es la que viene en los catálogos. Entonces, primera parte, hay que leerlos y hay que entenderlos y hay que saber qué nos piden para poder estar en condiciones de proveer la información adecuada. Entonces, pues iniciando con este paso inicial que da la NTP, dando a conocer los conceptos básicos del CFDI de complemento carta aporte,
te pediría, Brendita, que nos comentes con un mensaje inicial, ¿cómo ves esto? ¿Qué impacto ha tenido con el tema de la aduana? Y después vamos a ir viendo parte a parte el complemento. Adelante, Brendita. Claro que sí. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles a todos por invitarme a la NTP. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, respecto al CFDI Complemento Carta Aporte, como saben, este documento es el que nos va a servir, ahora que sea obligatorio, a partir del 1 de diciembre, para acreditar el legal traslado, tenencia y estancia de mercancías dentro del territorio nacional, ya sea vía terrestre, marítima, aérea, terrestre, férrea, marítima y aérea, perdón. Este documento se va a volver muy importante porque a falta de durante el traslado evidentemente se pueden generar infracciones, en consecuencia sanciones, que son multas pecuniarias, que son algo altas, y de ahí la importancia de contar con este documento. Como sabemos, la carta aporte que hoy día conocemos va a dejar de tener validez una vez que esto entre en obligatoriedad. El tema del CFDI Complemento Carta Aporte se publicó en el portal del SAT, todo el estándar, catálogos, instructivos desde mayo de este año. Sin embargo, la autoridad dio un periodo de prueba, un periodo para que nos acopláramos con este tema y finalmente otorgó una prórroga que fue del 30 de septiembre al 1 de diciembre de este año. Importante también comentar, tiene un impacto, como bien decía el maestro Kim, también en la parte de comercio exterior. Seguramente empresas que nos acompañan el día de hoy aquí realizan operaciones de importación, en donde evidentemente hay un cruce de mercancías y se utiliza cualquiera de estos tráficos. La parte de comercio exterior no va a ser ajena al tema del complemento carta aporte. Hay requerimientos específicos que vamos a ver un poquito más adelante respecto de la información con la que debemos contar para que el transportista pueda elaborar correctamente el complemento carta aporte. Gracias. Ya. Bueno. Ahí está ya. Sí. Gracias, Brenda. Bueno, dentro de estos dividimos en tres, si podemos irla bajando. Está dividida en tres partes respecto a las obligaciones. O sea, este es un resumen con la intención de que de un golpe de vista podamos identificar cuáles son los requerimientos que hay que cumplir respecto a esta complemento carta aporte. Pero la primera cuestión que quisiera reflexionar con Brenda y con Patti es, las fechas dicen que el 1 de diciembre entra en vigor. Así es. Pero también que la obligatoriedad o la no penalización por el no cumplimiento está hasta el 1 de enero. Correcto. ¿Cuál es la diferencia de esto, Brenda? La diferencia es que lo que ha dicho la autoridad es a partir del 1 de diciembre, cualquier traslado que se realice en territorio nacional por estas vías que ya platicamos, terrestre, férrea, marítima y aérea, y en donde evidentemente vamos a entrar a un tema que ha sido muy polémico, el tema de la jurisdicción federal, pero bueno, que transite por un tramo de jurisdicción federal estará obligada a emitir este CFDI con complemento carta aporte. La autoridad dijo, ya a partir de ese 1 de diciembre ya lo tienen que hacer. ¿Puede tener errores? Sí, pero el tema es que ya lo hagan, ¿no? Este periodo del 1 al 31 de diciembre es un periodo de prueba en donde efectivamente, aun y cuando tenga errores, no va a haber sanciones, pero lo que quiere la autoridad es que ya se haga. ¿Qué va a pasar llegado el 1 de enero del 2022? Que es lo que tenemos conocimiento hasta este momento, es que entonces sí, a partir del 1 de enero del 2022 ya va a haber sanciones si ese CFDI con complemento carta aporte no se emite de manera correcta. Claro. Y bueno, abundando un poco en esto, no sé si Patti quieras comentar los trabajos que ha hecho la NTP en el grupo de trabajo de CONCAMIN. Pues se ha especulado sobre que si puede haber otra prórroga o si va a haber cambios o si va a haber adecuaciones. ¿Qué piensa el SAT? Se sensibilizó y piensa que la afectación será de tal magnitud
que pueda haber modificaciones. ¿Qué opinas, Pati? Bueno, Paco, ¿ahí me escuchó? Gracias, Paco. Pues mira, todos los que estamos por acá, aquí están organismos empresariales que han estado en estas reuniones junto con nosotros, con Camín, con la propia titular del SAT. Y bueno, creo que ahorita lo primordial es pedirles tiempo para que nosotros estemos listos precisamente en el tema de la transferencia de información. Por supuesto, muchos socios nuestros tienen de forma muy especial y dedicada su servicio de transporte, o nosotros como usuarios del transporte de carga y de todos estos modos de transporte que ya comentó Brenda. Lo que requerimos principalmente es tiempo, Paco, y tenemos preguntas muy precisas y específicas por los diferentes tipos de servicio que nos ofrecen nuestros prestadores de servicio y que también nosotros como generadores de carga tenemos en las entregas que requerimos, ¿no? Llegar justo a tiempo, que si lo hacemos en consolidados, ¿no? Un saludo a mi amiga Marta Juárez por ahí, que también está insistiendo mucho en el tema, porque por supuesto hay socios que tienen una dedicación muy especial en sus servicios. Pues bueno, es lo que vamos a hacer, vamos a intentar nuevamente solicitar este tiempo tan necesario y que nos brinden una mesa para algunas preguntas en específico. Esto es lo último que hemos llegado con Concamín y esperemos ser escuchados nuevamente, tratar de sensibilizar al SAT en ello. Gracias, Pati. Nosotros hemos estado participando en estos organismos que están tratando de aportar un estándar tecnológico para el intercambio de información. Ellos estaban ya casi, bueno, no casi listos, pero estaban teniendo un avance significativo. Ahorita con la publicación de la versión 2.0 del estándar, pues nos dijeron, para lograr las adecuaciones vamos a necesitar 2 o 3 meses. Lo mismo empresas que están haciendo sus desarrollos internos para este intercambio de información nos han comentado que pues que no tendrán listo este desarrollo para intercambio en corto tiempo. Ahora, hay trayectos muy sencillos en los que es un origen, un destino, una sola mercancía, en la que sí se podría alcanzar, en la que de hecho ya hay empresas que están timbrando el CFDI con su complemento carta aporte. Sin embargo, esa es la operación logística más sencilla y menos común. La operación se va volviendo compleja y al volverse más compleja, estos estándares y estos intercambios de información se vuelven igual de complejos. Entonces, no obstante, muchas empresas también que están haciendo sus desarrollos están teniendo esta complejidad. Hay quien, si tú emites la carga, ahí tienes la información en el punto de emisión, es muy fácil. Pero si estás recibiendo una carga, que está embarcándose en una frontera o en un puerto, esto se complica. Y aunque pues se nos diga que el estándar tecnológicamente está ya listo para cumplir con ello, no así el intercambio de información entre las empresas. Entonces, pasando al primer elemento que tiene que aportar información, que es la persona física o moral, en un CFDI de tipo de ingreso hay ciertos datos obligatorios. ¿Cuál es la diferencia, Brendita, en esto? En los catálogos vienen datos que hay que poner, que dicen obligatorio y que dicen no obligatorio. ¿Qué es lo que tenemos que poner atención en ellos? Sí, es muy importante que nos demos a la tarea de echarle un vistazo al estándar. Es un documento sí bastante extenso, más de 80 hojas, pero vale la pena revisarlo. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta del tipo de información que se requiere para elaborar el complemento carta aporte y sobre todo vamos a identificar 3 tipos, digamos, de información, o sí, catalogada como información, es decir, aquella que es requerida, aquella que es condicional y aquella que es opcional. ¿Cuáles los atributos? Porque así los denomina el estándar como requeridos. Requeridos son aquellos que son obligatorios y que sí o sí los tengo que plasmar en el complemento carta aporte, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, el peso es uno de esos datos que es un atributo requerido, por lo tanto, no pudiera yo expedir un CFDI con complemento carta aporte sin ese dato. De hacerlo sin ese dato,
mi CFDI con complemento carta aporte estaría incorrecto, y evidentemente también hay sanciones tanto por no expedir o expedir un CFDI sí que cumpla con lo que requiere el SAT. También existen otro tipo de atributos que son condicionales. Si bien no siempre van a ser obligatorios, va a llegar un momento en que se van a convertir requeridos. Ejemplo, tratándose de una operación de importación en donde va a haber un cruce de mercancía, por ejemplo, de Laredo, Texas a Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, información que se requiere, por ejemplo, es el número de pedimento. El número de pedimento de importación es obligatorio. Y la fracción arancelaria dentro del estándar me dice que es un atributo condicional, porque no voy a poner una fracción arancelaria cuando esté hablando de un traslado de Ciudad de México a un almacén en Monterrey, porque evidentemente no es mercancía de procedencia extranjera y es un traslado meramente nacional. El dato de la fracción arancelaria, el atributo de la fracción arancelaria se va a convertir de condicional a requerido cuando estemos hablando de una operación de comercio exterior. Dentro del mismo estándar hay un apartado en donde te pregunta, ¿se trata de un transporte internacional? Si le digo que sí, en automático me va a pedir un pedimento de importación. Netamente estamos hablando de importación. La exportación es otro boleto, pero a eso me refiero con que hay atributos condicionales que en algún momento se van a volver requeridos. Y los de uso opcional. Un dato que sobre todo ha causado mucho revuelo, preocupación, es el tema de los valores. Oye, en mi complemento carta aporte va a venir el valor de mi mercancía, se puede prestar a delincuencias y por sí cómo está la situación. Bueno, el valor es justo un dato opcional, ¿no? Si quiero lo pongo, si no, no lo pongo. Entonces es muy importante identificar estos tres tipos de atributos. Aquí en la infografía ustedes se dan cuenta que hice datos obligatorios. Dice, datos fiscales requeridos en un CFDI de acuerdo obviamente al 29A del código, es el RFC, nombre o razón social, país, dirección completa de origen y obviamente de destino. Esos datos sí o sí son obligatorios en un complemento carta aporte, así como el peso también. El tema de la clave que le asigne, en este caso, pues obviamente tanto la empresa como el transportista a sus mercancías de acuerdo al catálogo del complemento carta aporte. Y bueno, ya nos lo platicará más adelante Miguel, pero sí vale la pena hacer la distinción con el tema de los catálogos, ¿no? Como sabemos, todos para elaborar una factura hablamos de un CFDI de ingreso normal, hay un catálogo en donde uno identifica cuál es justo la clave que se le asigna a nuestro producto y a nuestro servicio. Para efectos del complemento carta aporte hay catálogos en específico, entonces hay que revisar en el portal del SAT justo esos catálogos que recientemente se han actualizado, todavía la semana pasada le seguían moviendo. Es importante revisar esos catálogos porque, como bien decía el maestro Kim, es una tarea que hay que realizar, de sentarnos e identificar efectivamente cuáles son esas claves que le corresponden a mis productos, ¿no? Y homologar. Ya me han tocado clientes a mí en la agencia UNAL que ya están haciendo pruebas con sus transportistas de complemento carta aporte y me dice, oye, para mi producto un transportista me dice que esta es la clave, pero otro transportista me dice que es esta. No es posible, hay que homologar. Y recordemos que para el tema de la clave, pues en ese catálogo, si bien no va a venir en específico nuestro producto, el SAT ha dicho, ¿cuál es la clave que debo poner? Pues la que más se le acerca al producto, ¿no? Y entonces eso está muy sujeto a interpretación, puede ser muy subjetivo, pero sí es importante porque si estamos hablando de un mismo producto que muevo con 3, 4 transportistas y cada quien le va a poner la clave que le guste, no puede ser eso, ¿no? Claro. Y recordarles nada más, bueno, hasta antes de la versión 2.0, los catálogos eran 11 para generales, 4 para el transporte marítimo, 1 para el aéreo, 5 para el ferroviario y 2 para el autotransporte. Son, dependiendo de la industria y los productos que manejes, deberás de estar teniendo muy claro este tema. Pediría al equipo de NTP si nos vamos con toda intención a la última parte, porque Miguel está por ingresar, me parece que ya está ingresando por el Zoom, pero les pediría si subimos la infografía a la parte, nos saltamos un poco los transportistas porque Miguel va a hablar un poquito más de ello, y hasta abajo está la parte aduanal, la parte de la información que debe dar el agente aduanal, y aquí es donde hay una de los
bueno, mayores complejidades que estamos identificando. Hace unas horas estaba hablando con, hasta ahí sí está bien, estaba hablando con Brenda respecto a clientes que le dicen, bueno, si yo voy a mandar una exportación en un transporte de largo trayecto, mi cliente quiere poner el domicilio final como la aduana fronteriza donde va. Entonces, no, o sea, él debe de poner ese transporte, no va a llegar hasta la aduana, va a llegar al patio del transportista en la frontera y después un transfer va a ser la parte final del transporte y ese transfer tendrá que generar otro CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Entonces, desde ahí hay que empezar a hacer ese ejercicio mental. ¿Hasta dónde? ¿Cuál va a ser mi domicilio de origen y de destino? Y después vamos a tener que hacer otro CFDI de ingreso, complemento carta aporte, para el transfer, lo cual hasta ahí aparentemente está sencillo, hasta el momento que es al revés. Cuando te están embarcando una materia prima de importación, en donde va a haber un transporte que lo va a traer desde el lado americano de un patio hasta al patio del agente aduanal mexicano y ya después se hará otro CFDI para el largo trayecto entre el patio del transportista en la frontera hasta el destino final. ¿Cómo ves esto, Brenda? ¿Qué complejidades estás advirtiendo ya? Correcto. Sí, hay todavía muchos supuestos que no han quedado claros por parte de la autoridad. Seguimos en pie de lucha para tener claro qué vamos a hacer en esos supuestos. Usted ponía un ejemplo muy claro en una operación de importación en donde un transportista americano, una línea americana me hace el cruce de Estados Unidos a un patio de un transportista en México, en Nuevo Laredo en específico. ¿Y qué implica? Que justo, digamos, de medio puente de la aduana al patio del transportista, normalmente toda vialidad, calle, carretera que se encuentra colindante con una aduana es de jurisdicción federal. Y bajo lo que han señalado las reglas para el tema del complemento carta aporte, evidentemente se actualizaría la obligación. Sin embargo, quien está prestando el servicio y quien seguramente facturará es un extranjero. Por lo tanto, él no tiene una obligación para con el SAT. Pero ¿con qué va a viajar esa mercancía si él no está obligado? Me refiero de medio puente al patio del transportista, es jurisdicción federal. ¿Con qué va a viajar esa mercancía? ¿Qué va a pasar en esos supuestos? Lo mismo a la exportación. Llega la mercancía al patio del transportista en Nuevo Laredo, llega una línea americana y hace el cruce, exactamente lo mismo. Del patio del transportista a medio puente es jurisdicción federal, ¿no? Entonces, ¿con qué va a viajar la mercancía? ¿Qué va a pasar en esos casos? Todavía hay muchas dudas, muchas preguntas al respecto. También en el tema de comercio exterior, no sé si algunos han escuchado hablar de un proyecto por parte de la autoridad aduanera que es para brindarle tecnología a las aduanas, que es el famosísimo PITA, en donde lo que busca la autoridad es que las aduanas sean una especie de caseta de paso en donde ya ni siquiera vamos a llevar impreso obviamente el DODA, que es con el documento que se hace el despacho aduanero, sino que solamente con el gafete único de identificación que tiene un chip del operador se active, digamos, un sensor y ya te indica el semáforo fiscal, si es rojo, si es verde, pero que todo sea de paso, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que van a empatar o que van a convivir ese famosísimo PITA que ya funciona en 26 aduanas de las 49 de México con el tema de CFDI complemento carta aporte. ¿Por qué? Porque yo como agente aduanal, para generar ese número de integración, es un folio, digámoslo así, que voy a vincular al gafete del operador, necesito sí o sí en operaciones de importación el folio fiscal de ese CFDI con complemento carta aporte. Y me regreso al ejemplo, ¿no? En donde el transfer es una línea americana, ahí que voy a vincular para poder generar ese número de integración. Todavía hay muchas dudas, inquietudes y un sinfín de supuestos que estamos en espera de plantear a la autoridad para tener certeza en ello. Gracias, Brenda. No sé si ya está Miguel. ¿Nos lo pueden poner ahí en pantalla, por favor? Hola Miguel, ¿cómo estás?
me parece que estás en mute. No, bueno, no, ahorita si nos ayudan ahí en el área de sistemas, si nos apoyan. Ya te escuchamos, Miguel, ya te escuchamos. Perfecto. Qué gusto saludarlos, amigos. Este tema de la informática no podemos dejar de obviar, y agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia y esta participación que están teniendo. Gracias. Y bueno, vamos a hablar de los cambios. La informática, como te menciono, no puede estar de lado. Y la autoridad, estando a un mes y un par de días, lo que realizó fue un cambio de toda la versión del CFDI que ya veníamos trabajando desde el mes de mayo. Mayo fue la fecha en que lo publicó, que empezamos a trabajar en la programación, en buscar las bases de datos, en llenar la información que íbamos a necesitar. Y estando hace un par de días, la autoridad cambia la versión. 26, 27 de octubre hace esta modificación importante. ¿Qué implicó esto? Hace un momento el maestro Francisco mencionaba claramente, habían 11 catálogos, los cuales eran los básicos en la versión 1. Ahora son 13. Agregó la autoridad 2 catálogos más. ¿Eso qué implica? Que nuestros amigos informáticos van a tener que estar trabajando en la adaptación y necesidad de ajuste en la parte de las cadenas, de la programación que se va a tener que hacer para esta versión 2.0. Adicionalmente a ello, la autoridad reestructuró mucho mejor todo el esquema de la carta aporte. Recuerden, siempre se va a dividir en 4 partes, siempre ténganlo presente, 4 partes. Puntos de origen y destino, que ahora con la versión 2 lo aclara mucho más y hasta nos pone que indiquemos con una variable de O D para indicar si es punto de origen o punto de destino. Primera parte, punto de origen y destino. Adicionalmente, la segunda parte del CFDI, el complemento carta aporte, en este caso la carta aporte es la mercancía, las características de la mercancía, su peso, el embalaje, qué características va a tener y sobre todo, como bien nos decía ahorita nuestra abogada Brenda, la parte del catálogo en materia de su clasificación. No se te olvide, por favor, siempre estar de acuerdo cliente-proveedor en la clave del producto. Y adicionalmente, la tercera sección, los datos de la unidad. En materia de autotransporte, ¿qué unidad estamos utilizando? Sus placas, su permiso, qué unidad, qué dimensión tiene. Y la cuarta, por supuesto, es el dato del conductor. El dato del conductor necesariamente tenemos que poner hoy su RFC, su nombre, su dirección, al menos en su código postal. Entonces, 4 partes que hoy la autoridad no solamente le agrega 2 catálogos, sino que reestructura toda la estructura informática, la adapta a una versión 2. Ahora, amigos, estén preparados, porque al final del día esto arranca el 1 de diciembre, como todos lo sabemos, con errores como salga el 1 de diciembre. Sin embargo, también tienes que tener presente, aunado a esto, un regalo de fin de año que nos otorgó la autoridad. ¿Dónde se ve? En el paquete económico 2022. No hemos mencionado, pero el área de informática ya también tiene que estar preparada porque viene un ajuste en la estructura del CFDI de ingresos y de traslado. Viene una estructura porque ahorita estamos utilizando una versión 3.3. Vamos a pasar a la versión 4. ¿Por qué? Porque también hace adaptaciones al CFDI general. Va a hacer adaptaciones en materia de información adicional que le vamos a meter. Entonces, prepárate un buen fin de año, porque no solamente estamos trabajando con el CFDI de ingresos y traslado, con su complemento carta aporte, sino que adicionalmente, 2022, viene un ajuste a la estructura general del CFDI. Por mencionarte algún dato, en la sección, recuerda que también el CFDI de ingresos y traslados se divide en 4 partes: emisor, receptor, conceptos, impuestos. Y en la parte del receptor, ahora vamos a poner su código postal, vamos a poner ya obligatoriamente el uso del CFDI.
Entonces, también aunado a reglas nuevas en materia de cancelación. Nada más tenemos hoy en día 24 horas, un día hábil adicional. Y ahora cada que cancelemos, vamos a tener que sustentarlo con un documento y vamos a tener que justificarlo. Por lo tanto, amigos, agradezco a todos y con ustedes que están presentes, porque eso significa que se están preparando para lo que viene, para que la autoridad no nos agarre en fuera de lugar, como diríamos en términos futbolísticos, y podamos enfrentar no solamente la crisis que estamos viviendo en todas las áreas económica, en materia de la medicina y de la enfermedad, sino que también podamos hacerle frente a esta situación en materia informática. Entonces, prepárense, versión 2, complemento carta aporte, versión 4, 2022, en materia del CFDI. Entonces, no se acaba la chamba, seguiremos trabajando en todo esto, mis estimados amigos. Gracias, Miguel. Oye, Miguel, antes de que te nos vayas, una pregunta. Tú que has estado dando ahorita la consultoría que te hace estar en el campo de juego a nivel de cancha, ¿qué es lo que has encontrado que los usuarios en los que están teniendo mayor complejidad, en lo que se les está complicando más? Platícanos un poco de eso, por favor. Claro, hay dos áreas básicamente. Uno, el cambio o la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a operar de una manera y hoy con este CFDI nos llevan a una reestructura hasta mental, porque cambian los hábitos que teníamos. Recuerden que como seres humanos somos seres de hábitos. Y ahora la autoridad dice, me vas a cambiar la estructura, me vas a cambiar tu control interno, vas a tener una mejor comunicación. Entonces, la primera resistencia que nos hemos enfrentado es el cambio. Después, derivado de ello, es la recopilación de información. Llenar las bases de datos, estar pidiendo información al conductor, estar verificando el censo de nuestras unidades, estar verificando que se encuentren regulares, que las placas, que la unidad que está actualizada. Y después pasar a los datos que nos van a proporcionar. Y un punto muy importante, recuerda que tú vas a tener una comunicación con tu cliente de cómo te va a surtir los datos. Cuando te contraten a ti como transportista, es cómo te va a dar los datos el cliente. Y si tú eres el cliente, ¿cómo le vas a dar los datos al transportista? Entonces, eso implica un canal de comunicación muy importante, porque si te los mandan en hoja de texto, imagínate, de aquí a que los vuelvo a capturar, que me los mandan en un Excel, que me los mandan en un WhatsApp, que me los mandan en algún formato, necesitas tener un canal para agilizar esto. Entonces, es otro nivel también de resistencia. Y por último, es la parte de información. En materia de los datos de mercancías, de puntos de origen y puntos de destino, porque como bien mencionaron ahorita, en tema de importaciones, tenemos que tener muy bien ubicado dónde va a ser el punto de origen y destino para que lo podamos señalar adecuadamente en el CFDI. Porque recuerden, amigos, técnicamente el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, 29A, nos señala que un CFDI que no está lleno de acuerdo a las reglas que nos da la autoridad, no es deducible, no es acreditable. Entonces es un golpe muy fuerte para el receptor de ese CFDI. Así es, mi estimado amigo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues creo que la parte gracias, Miguel, la parte del autotransporte nos las has dejado claro. Te despedimos, nos quedamos ya con las preguntas. Muchas gracias por haberte hecho el espacio, Miguel. Gracias. Gracias, hasta luego, que tengan buen día y éxito. Gracias. Pues nada más, antes de pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas y después al otro tema de sobreregulación, la recomendación es, obviamente la industria está en toda la disposición de cumplir con esto, pero sí la recomendación básica de ANTP es prepararnos, tener esos paquetes, esa información primero analizada, encontrar en los catálogos qué es lo que corresponde a tu cadena de suministro, a tus productos, tenerla en patrones que ya puedas distribuir en la forma que, como decía Miguel, tecnológicamente por volumen o por la forma específica de la información, lo desarrolles en tecnología, lo pases en XML, en JSON, etcétera, pero ya tener la lista
no nos agarren descuidados ese 1 de enero que ya va a ser el cumplimiento, no obligatorio desde diciembre, pero ya va a poder ser penal. Y nada más antes, Pati, si me dice si estoy diciendo algo indebido, también comentarles que hay un acuerdo por el que se actualiza la Carta Aporte del Federal y Servicios Auxiliares que se publicó el 14 de septiembre del 2021 y que está en CONAMER con exención de análisis de impacto regulatorio. En este acuerdo, pues lo que se está haciendo es homologar la carta aporte que todos conocíamos, que es el papel con el que siempre llega el transporte a hacer la carga, etcétera, pues ahora se va a suplir con este CFDI de ingreso, ya sea traslado o de ingreso de traslado con complemento carta aporte. Este acuerdo pues está ya en futura publicación. Tener bien en cuenta que también hay que revisarlo, conocerlo, porque ahí vienen todos los, digamos, puntos en donde se definen responsabilidades entre el transportista y el usuario. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Y no sé si, Brenda, si quieres hacer algún comentario. Estabas terminando con lo de aduana, que se me hace interesantísimo el tema del PITA, porque esa es otra complejidad mayor. El acoplar los datos del PITA y este desarrollo tecnológico, que también es tecnológico, para la eficiencia de las aduanas, empatarlo con el complemento carta aporte, pues también es algo complejo. También puntos importantes que quiero tocar, y tal vez con esto cierro. No podemos dejar de lado de que existe ya por parte de la autoridad establecido en las reglas del complemento carta aporte el tema de la corresponsabilidad. Ahorita Miguel habló justo de la importancia de cómo vamos a compartir esa información, de qué herramienta tecnológica vamos a echar mano entre el transportista y el contratante del servicio para hacer llegar esa información. ¿Por qué? Porque derivado de las nuevas reglas que se publicaron, que aún están en versión anticipada, la autoridad dice, para mí los dos son responsables. Uno porque hace el complemento carta aporte y el otro porque le da la información. Como bien dijo Miguel, una de las posibles consecuencias de emitir un CFDI con complemento carta aporte con errores es que efectivamente el contratante no pueda hacerlo deducible. Pero hay un artículo muy peligroso en nuestro Código Fiscal de la Federación que nos habla de un delito, que es defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque es darle efectos fiscales, es decir, hacer deducible un CFDI que no cumple con lo que pide el SAT, que no cumple con lo que me pide el código, que no cumple con lo que me pide la miscelánea. Eso es un dato muy importante y que hay que tomar en consideración. Y también no dejar de lado, y a manera de recomendación, porque ya hemos tenido algunos casos, que tratándose de mercancía de procedencia extranjera, independientemente de que debe traer sí o sí el pedimento de importación el transportista, ahora también va a tener que traer en el formato impreso, lo que conocemos como el PDF, ese CFDI con complemento carta aporte. También se modificó esta regla que nos habla de cuáles son los requisitos mínimos que debe traer una representación impresa. Se modificó para agregar que la información del complemento carta aporte debe ser visible. Es decir, durante el traslado, si alguna de estas autoridades que va a poder verificar o inspeccionar el cumplimiento, como lo es el propio SAT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Defensa, le pide al transportista el CFDI con complemento carta aporte, él tendría que exhibirlo ya sea impreso o en formato digital, un PDF. La recomendación aquí es, entiendo que a lo mejor tenemos que llegar al tema de sin papel y todo lo que hemos escuchado aquí del medio ambiente, etcétera, pero creo que a veces la tecnología es como un arma de doble filo, porque a lo mejor falló la plataforma, la aplicación del transportista, y el transportista justo en ese momento cuando lo detuvieron no puede descargar el PDF, no puede descargar el XML y ya no le puedo mostrar el complemento carta aporte. Entonces es muy importante ver de qué herramientas vamos a echar mano o si lo vamos a llevar impreso para que puedan dar cumplimiento. El tema del pedimento en mercancía de procedencia extranjera es muy importante, porque también dentro de nuestro Código Fiscal de la Federación hay un artículo que nos habla del contrabando. Y el contrabando, entre otras acciones u omisiones, es que se tenga en poder mercancía extranjera sin que cuente con los documentos para acreditar su legal estancia y tenencia. Parte de esos documentos para acreditar la legal estancia, tenencia y ahora traslado de las mercancías es el complemento carta aporte.
Entonces es muy importante pues tomar en cuenta pues esta información. Seguro, importantísimo, Brendita, y esperemos que los hayamos preocupado lo suficiente, Perdón. porque hablando del pedimento, cuando manifestamos que la mercancía es de comercio exterior, el pedimento debe de ir manifestado en el complemento carta aporte, pero el pedimento, no olvidemos que puede sufrir rectificaciones y cambiar de número. Cuando haces una rectificación durante el proceso, este número cambia. Y si estás tramitando un pedimento en el que hay varias remesas, hablando de embarques a granel, cada remesa lleva un número en la copia simple del pedimento que acompaña al transporte. Esa remesa deberá ir, gran cuestionamiento, en el número del pedimento que se ingresa en la carta aporte, o solamente el número del pedimento general sin el número de remesa. Son preguntas que, Sin respuesta. Bueno, que hasta ahorita no sabemos bien cómo debemos resolver, pero que hay que irlas viendo. Así es, y en este tema del complemento, pues hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Hoy la regla en específico dice pedimento de importación. No me habla de remesa, no me habla de alguna otra cosa, incluso el estándar lo mismo, ese pedimento de importación. Entonces, pues nada más aplicarnos a eso. Pues sí. Pues bueno, esto es, digamos, en forma simplificada lo que quisimos hacerles, compartirles. Vean, lean esta infografía, creemos que es importante, después se complementará con un manual, pero ya no se puede ir más específico porque ya es de cada empresa, de cada cadena de suministro, ese nivel de especificidad ya tendrá que ser muy particular. Pues muchísimas gracias, Brenda, por seguir colaborando con nosotros, y por eso Zoom de hasta altas horas de la noche, hablando de este tema. Y antes de pasar al tema de Pati, no sé si podemos dejar alguna pregunta, si alguien claro. de la audiencia tuviera una pregunta, adelante. Como tenemos poco tiempo, pero claro. estamos con mucho gusto. Adelante, Aquí, don Cuco. Por supuesto, el maestro Refugio Muñoz, que seguramente nos va a hablar de temas tan importantes, ya lo dijo Brenda, defraudación fiscal y contrabando, ¿verdad, maestro? No, además de eso, yo primero felicitarlos porque se están preparando, pero el prepararse no significa solamente ver la parte tecnológica de la implementación de la regla, sino las consecuencias que la propia regla trae. Por ejemplo, debemos de estar preparados primero para que el prestador del servicio que no esté en condiciones de emitir el complemento, pues evidentemente no va a estar en condiciones de hacer el viaje. Y para estar en condiciones de emitir el complemento, pues evidentemente existe una corresponsabilidad en cuanto a la generación de la información que se requiere, en la que más o menos el 80% de la información proviene del cliente. Eso es bien importante considerarlo. De ahí la necesidad de buscar la manera de integrar los sistemas para poder hacer esa, valga la redundancia, integración de la información. Segundo, el cliente debe estar preparado a que si no se esté en condiciones de emitir el complemento, pues el cliente tampoco estará en condiciones de que se mueva su producto o su carga. Porque si se arriesgan uno y otro a hacer el transporte sin el respectivo complemento carta aporte, aparte de las sanciones pecuniarias que implica el no poder acreditar la legal posesión de la mercancía que se está transportando, también el cliente no estará en posibilidad de acreditar o de deducir el gasto, y en consecuencia el transportista no estará en condiciones de que el cliente le pague el servicio. Pero lo más grave es la reforma que hubo en el Código Fiscal, y que es otro regalo para el 2022, en la que se establece como presunto delito de contrabando cualquier transporte
de cualquier tipo de mercancía, independientemente de su origen, si no emiten o llevan el famoso CFDI, sea de traslado o sea de ingreso, con su respectivo complemento carta aporte. Y hablando particularmente de estos movimientos que describieron, de que tienen su origen en un punto del territorio nacional y su destino en un punto de Nuevo Laredo, y después viene el transfer y hay que emitir otro CFDI, pues qué bueno que se preparen también ustedes como usuarios del servicio, porque si así queda registrado, entonces esos movimientos que ahorita en materia de IVA son tasa cero, se partirán en dos y será 16% de IVA cualquier punto dentro del territorio de México, si solo documentan su destino final en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces, prepárense, porque eso va a implicar que ustedes nos tengan que pagar el 16% de IVA también. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Cuco. Pues sí, no olvidemos que encontraron 150,000 millones de razones para esta implementación. Bueno, y que ya van llegando a 500,000 millones de razones. Entonces, ahí está la respuesta de la búsqueda de la autoridad en esta formalización y la preocupación. Nos hemos estado, maestro Cuco, juntos en sesiones con el SAT, en donde hemos tratado ustedes de concientizar de la complejidad en la parte de quienes no podrían estar listos, así como los usuarios. Siempre hemos manifestado que estamos en la mejor disposición de cumplir, claro que sí. Solamente pues pedimos que se reconozca lo complejo que puede ser y el tiempo que se necesitaría para llegar a hacer este cumplimiento. No sé si, Brendita, quieras complementar la respuesta. Sí, también importante, creo que no lo comentamos al inicio y tal vez debimos empezar por ahí, que todos tengamos claro los tres supuestos, ¿no? Los tres sujetos obligados en el tema del CFDI complemento carta aporte. El primero de ellos, el propietario de mercancías que utilice medios propios, o justamente el transportista que se dedica a prestar este servicio y él es el obligado a emitir un CFDI de ingreso. Todo esto, como ya lo dijo la propia jefa del SAT, las autoridades, esto tiene un fin evidentemente recaudatorio, el tema de eliminar el contrabando y pues lo que pretenden recaudar. También otro sujeto obligado es el intermediario. Aquí todavía quedan algunos puntos pendientes con el tema del intermediario, porque hasta lo que tenemos el día de hoy en reglas, preguntas frecuentes, etcétera, es que el intermediario es quien utiliza medios propios. Normalmente el intermediario que estamos acostumbrados a tratar, hablando por ejemplo en tema de comercio exterior, el famosísimo forwarder, no siempre tiene medios propios, lo que hace es subcontratar. Hoy, como está la regla, lo deja solo acotado a que el intermediario tiene medios propios y estaría obligado a emitir un CFDI con complemento, un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Falta ver qué es lo que dicen al respecto, porque si no quedarían fuera y creo que no estarían en igualdad de circunstancias, ¿no? Si se trata de un integrador o una IMC, por ejemplo, pues tendrá que emitir un CFDI simple, y ya cada parte, porción del transporte que él integre tendrá que emitir su CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Correcto. Pero eso se tiene que analizar en cada cadena de suministro, o sea, nosotros no podemos decir que esa sea una regla general hasta no entender bien cómo está estructurada esa cadena y quién, si efectivamente tiene medios propios o no. Y si no son medios propios y solamente está integrando o haciendo un forwarder o un IMC, pues entonces solamente estará obligado al CFDI. Pero quienes llevan a cabo el transporte con medios propios sí tienen que elaborarlo, correcto, ¿no? Pero eso solamente es un análisis independiente de cada cadena de suministro y cada empresa, por eso no hay reglas generales para eso hasta que no se analice completamente. Correcto. Y otro tema que también vale la pena aclarar, muchos clientes me han preguntado,
Oye, ¿eso quiere decir que entonces le voy a tener que pagar al transportista al momento que emita el CFDI? No. A ver, lo que la autoridad quiere es que antes de que inicie el traslado, sí o sí, ya esté emitido ese CFDI de ingreso, de traslado, según corresponda, con el complemento carta aporte. Evidentemente, al ser un CFDI con complemento carta aporte por traslado, elimina totalmente la facturación masiva, ¿no? Ya no puedo facturar ni por semana ni por mes hablando de un transportista. Pero ello no quita que si yo tenía un tema de crédito a 30, 60, 90 días con la línea transportista que yo utilizo, simplemente en el CFDI con complemento carta aporte tendré que indicar en el método de pago que es en parcialidades, pero no estoy obligado a pagar antes de iniciar el traslado, es simplemente eliminar la facturación masiva, ¿no? Y que por el lado contrario, en el tema de los intermediarios, ellos van a poder seguir haciendo su CFDI en el que cobran esa coordinación logística sin complemento carta aporte, y a lo mejor ellos sí no estarían impedidos para hacer una facturación masiva, porque en ese CFDI en el que cobran su servicio no va el complemento carta aporte, ¿no? Perfectamente, muy claro. Bueno, pues ahí los dejamos pensando. Cualquier duda, pues está ahí en la NTP, el equipo de NTP muy intensivamente trabajando en ello. Entonces dejamos esto pues para su análisis. Y bueno, pasamos con el siguiente tema que trae Pati. Adelante, Pati, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Espero hayan podido tomar el QR para tener solamente los temas básicos de este CFDI complemento carta aporte. Como pudieron ver, Brenda es especialista en este tema y en comercio exterior, así que mucho nos ha ayudado por acá en la NTP, igual que Miguel, en la parte de esta versión 2.0 y de todo lo que ello implica. Por supuesto, no está fácil, maestro Muñoz, no hay una situación fácil. El tema de corresponsabilidad estamos conscientes y sobre todo NTP siempre ha procurado que la responsabilidad de cada uno sea determinada como tal, a quien realmente le corresponda. En este panel también queríamos platicar un poco, y lo voy a hacer muy breve a petición de mi director, sobre dos temas, Estado de Derecho y sobre regulación, que creemos que son temas coyunturales también de importancia para todos ustedes. En el tema, si me ayudan por favor, del Estado de Derecho, podemos platicar rápidamente sobre qué sucede en el autotransporte de carga. Si le damos a la siguiente, hemos padecido muchos de los organismos empresariales que nos reunimos mes a mes con la Fiscalía General de la República de actos radicales de violencia, de extorsión, de amenazas, de la pérdida de nuestras unidades, de los secuestros e incendios que tenemos en diversos tramos carreteros, por manifestaciones sociales e incluso no solamente el deterioro de nuestras unidades o de la mercancía, sino el secuestro también de nuestros conductores, ¿no? Donde entra negociación, donde hemos platicado con Guardia Nacional, y este es un tema del Estado de Derecho que debemos platicar y debemos seguir dándole seguimiento. También tenemos en la próxima lámina el tema muy parecido, pero en el transporte ferroviario, Paco. Ahí nosotros tenemos bloqueos de vías ferroviarias y como un ejemplo tenemos estos más de 112 días que se acumularon en este año en las vías férreas de Michoacán, por ejemplo. También en materia ferroviaria, como tema coyuntural, hemos trabajado en la elaboración de indicadores que afectan social y económicamente estos bloqueos, y también es un tema que se tendrá que medir y darle seguimiento a la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Yo aquí no sé si Paco, de forma muy rápida, porque sabemos que en otro panel lo van a revisar, pero es un tema coyuntural que también queríamos platicarles el día de hoy. No sé si quieres comentar algo más al respecto de esta parte ferroviaria. Sí, bueno, pues efectivamente en el panel ferroviario y multimodal vamos a tocar este tema de los bloqueos y pues esta falta de garantías para el transporte, uno de los modos de transporte más importantes, que es el ferroviario. Desde luego que lo vamos a tocar, pero bueno, no dejar pasar aquí en este tema del Estado de Derecho, pues que estas cosas puedan continuar. Aparentemente las soluciones tomadas van a dar continuidad e impedir que volvamos a tener otra toma de vías, pero el año pasado también tuvimos, y no solo en las vías de Kansas, sino también de Ferromex,
El año pasado, uno de los indicadores que empezó a reaccionar, el primero que empezó a reaccionar fue el del comercio exterior. Y justo fueron los bloqueos en las vías hacia Mexicali, hacia la frontera de Mexicali, a Ciudad Juárez, en Chihuahua. Entonces, imagínense que regresando de la pandemia, bueno, en plena pandemia, los volúmenes ferroviarios que estaban hacia abajo, todos los indicadores, el único que nos estaba mandando una reacción positiva, se ve obstaculizado por este tema. Entonces es como jugar al ahorcado y jalarte la patita, ¿no? Así es, Paco, y seguiremos trabajando. Seguramente cuando llega por acá Iker o Oscar del Cueto, trabajaremos y platicaremos más a fondo en estos temas. Bueno, yo quiero comentarles, si me ayudan con la siguiente, que en esta materia hemos trabajado en diferentes reformas. Aquí está el maestro Muñoz, titular de la Comisión de Seguridad en la CONCAMIN, y de las cosas que hemos hecho son diferentes reformas, por ejemplo, al Código Penal Federal en materia de delitos carreteros del 2018, sabemos que este delito es federal, la reforma constitucional en materia de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, una importante reforma constitucional, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es la provisión de inhibidores de señal, los famosos jammers, y la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en cumplimiento de precisamente la reforma constitucional en materia de prevención preventiva oficiosa, es decir, nos hacía falta esta reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y esta ya es un hecho. Y también reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, precisamente platicando sobre la materia de bloqueos carreteros, pues bueno, ya también tenemos estas reformas. Lo importante no solamente es reformar, sino llevar a cabo y que se apliquen estas reformas como deben de ser. Sin embargo, en el tema de delitos tenemos, si no mal me equivoco, en el porcentaje del monto, maestro Muñoz, una disminución más o menos del 15% en este año donde estamos reactivando económicamente al país y al mundo después de estos primeros meses importantes de la pandemia, y tenemos aún así, por diversas fuentes, nos señalan una disminución de aproximadamente el 15% sobre delitos carreteros. Y otro de los temas muy importantes, se me ayudan con la siguiente presentación, es un tema que queremos como NTP comentarles que nos sigue afectando, que es el tema de la sobreregulación. El tema de la sobreregulación, que así lo hemos dominado, es cuando nos solicitan un permiso adicional cuando entramos a una ciudad, a un estado, un municipio, que no sea una carretera federal, es decir, los permisionarios del Servicio Público Federal como las flotas privadas que ya tenemos un permiso. ¿Qué nos está sucediendo? Y es conocido por todos ustedes, nos están solicitando un permiso adicional, que esto incrementa los costos al no solamente obtener este permiso e ir a sacar determinadas oficinas, sino el costo por ellos. Por ejemplo, en Veracruz nos cobran 1,000 y fracción por cada vehículo por año, y en Tabasco tienen toda la pretensión de que sean 10,000 pesos por año por unidad, por señalarles algún caso, ¿no? Y te acercas con las autoridades y te dicen cuál es el problema, porque son 3 pesos por día, porque no sacamos los permisos, cuando nosotros tenemos ya un permiso federal, y creemos que una de las grandes soluciones pudiera ser que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial estableciera perfectamente una redacción que señalara no la invasión de facultades y de jurisdicciones, en este caso a los que tenemos un permiso federal, ya sea del servicio público o del transporte privado, sería suficiente para entrar a los estados y municipios sin que se esté confundiendo el tránsito con el transporte, porque obviamente estamos autorizados para movernos en carreteras federales, sin embargo nuestro destino no es entregar encima de la carretera, nuestro destino es una ciudad o es un municipio, y todos ustedes ya conocen casos muy importantes como el de Nuevo León o como los que hemos tratado de solventar, que son los de Querétaro y, por decir otro, el de Puebla. Entonces, son estos 2 temas adicionales, Paco, Brenda, y a todos ustedes, que son temas coyunturales y que queremos seguir platicando con todos ustedes sobre ello y, por supuesto, sumar fuerzas
para seguir resolviéndolo, ¿no? Estos son los temas del Estado de Derecho, y cualquier situación adicional a estos mismos siempre vamos a quedar a sus órdenes. Y nuevamente les agradezco, desde acá se ve bien bonito el salón, ya un poco más lleno, y como dijo Paco, los valientes y la gente de Loyalty con la NTP y con este foro están aquí, y les agradezco mucho. Bienvenidos nuevamente. Pues bien, llegamos al final de este panel. Muchísimas gracias por su participación en este primer día, en este inicio de trabajos. Ahorita ya nos van a comunicar el buen Leo cuál es el siguiente paso. Pues muchas gracias y pues quedamos a la orden. Muchas gracias. Por esos puntos que finalmente tenemos que trabajar conjuntamente con nuestros amigos autotransportistas, sea de autotransporte, la parte ferroviaria o marítima, porque dentro de todo ello tenemos que buscar una mejora y la parte de la digitalización, independientemente de lo que se pueda tener como responsabilidad, ya sea del transportista, del usuario, tenemos que hacerlo conjuntamente. Ahorita uno de los puntos importantes, y creo que ustedes estarán coincidiendo, es necesitamos más tiempo para el tema del complemento carta aporte CFDI, y lo estamos haciendo a través de Concamín y otras organizaciones.